Sí, el Señor me ha entregado varias adoraciones, pero una que marcó mi vida fue una que el Señor me dio una lección, la más grande que he recibido en toda mi vida. Recuerdo que en esa madrugada abro la Biblia y leo la historia del centurión, de aquel hombre que estaba allí al lado de la cruz, teniendo a Jesús allí al lado de él. El Señor me hizo entender que yo estaba cerca de la cruz, que yo estaba adorando, que yo estaba en su altar, pero que yo no estaba conociendo quién verdaderamente era quien estaba ahí, a quién yo estaba adorando. Wow, poderoso. Y en medio de ese proceso, el Señor me regala esta adoración que se llama Cerca de la Cruz. Tan cerca de la cruz, tan lejos de entender lo que realmente es, lo grande de su ser. Caminé, creí que te agradaría y fallé. Corrí con mis propias fuerzas, desmayé. Y es que hoy me he dado cuenta, me alejaba de las cuerdas que me unían a tu ser. Wow, sobrenatural. Dios le bendiga, Dios le guarde, bendiciones. Seguimos por aquí, quienes habla el pastor William Toro. Hoy tendremos una entrevista especial con nuestra hermana Ángela Camacho, una adoradora del Señor, una de esas jóvenes que Dios está levantando en Ciudad Guayana y Venezuela, con un ministerio de adoración que ya es reconocido a nivel de ciudad, a nivel del estado. Y hoy queremos pues conocer un poco más acerca de esta joven que Dios la ha ungido con un talento bien especial, y queremos pues que a través de esta pequeña entrevista se dé a conocer ese ministerio y lo que Dios está haciendo a través de ella. Hermana Ángela, salude a la audiencia, preséntese. Amén. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Como dijo mi hermano pastor William, pues soy la hermana Ángela Camacho. Por misericordia y gracia del Señor, adoradora. Me congrego pues en la iglesia Altar de Dios. Mis pastores son Noel y Ana de Esparragosa, y bueno, ahí el Señor me ha permitido crecer y es una honra estar acá en esta entrevista con el pastor William Toro. Sé que será de gran bendición. Amén, amén. Hermana Ángela, todo tiene un comienzo. Vamos a ir directamente a ese comienzo de su vida en los caminos del Señor. ¿A qué edad diste ese primer paso en la iglesia, en los caminos del Señor? Bueno, yo comencé a tener un conocimiento de lo que era la iglesia o de quién era Dios a la edad de 7 años, cuando mi tía me llevaba a la iglesia. Siempre se hablaba en mi núcleo familiar de Dios y de ir a los servicios. Ahí comencé a entender que era eso, a pesar de la temprana edad que tenía, y comencé a entender este propósito del Señor a medida que fui creciendo, y me explicaban: tienes que orarle al Señor, tienes que pedirle a Dios si quieres que el Señor esté en tu familia, esté en tu entorno. Y yo, bueno, le oraba al Señor, oraba con mi tía, oraba con mi mamá, y así fui creciendo. Tengo entendido que viene de una familia que tiene conexiones con la música, con el canto. Quiere decir que podemos estar hablando de un talento familiar, el cual fue heredado y ahora potenciado en la mano del Señor. Sí, sí, de hecho, bueno, mi papá canta, mi familia por parte de mamá también tienen agrupaciones. Siempre he estado rodeada de gente con ese talento, y si no era en mi núcleo familiar, también era por fuera. Siempre me llamó la atención, siempre lo supe desde pequeña, porque mi papá le cantaba a mi mamá, y mientras yo estaba en la barriga, usted sabe que el bebé percibe todo eso, y bueno, entonces fui creciendo en ese ambiente. El Señor, a medida del tiempo, me fue perfeccionando. No cantaba bien, porque yo no, de pequeña desafinaba bastante, pero a medida que fui creciendo, fui adquiriendo conocimiento, me fui preparando. Estuve en varios institutos musicales, vi varios intensivos, y así fui creciendo en ese ámbito de lo que era el canto. O sea, tú me estás hablando de algo importante, que a pesar del talento y del llamado, hay una preparación que deben tener los adoradores. ¿Qué le dices tú a todas esas personas que
se le ha dado una palabra, que tienen un llamado, tienen un ministerio, y sobre todo en el área de la música, pero que piensan que eso va a ocurrir simplemente porque le dieron una palabra. ¿Qué tiene que hacer un adorador para que se materialice lo que Dios ha hablado de ellos? Bueno, pastor, yo creo que el Señor ha puesto herramientas en nuestras manos, a nuestro alcance. El Señor pone todas las cosas a disposición del hombre y está de parte de nosotros aprovecharlas. Cuando fui creciendo, yo vi mucha gente con más talento que yo y vi que los tomaban más en cuenta que a mí a causa del talento. Y eso me ayudó a mí a impulsarme y a motivarme a aprender un poco más, a desarrollar lo que ya tenía, lo que ya el Señor me había dado, porque nací con eso. Este, y me propuse como una meta personal aprender, porque para esa edad no tenía bien en claro cuál era mi propósito en el Señor, pero sí quería lograrme esa meta de cantar mucho mejor, de perfeccionarme en notas. Y a los adoradores les digo que ustedes tienen que aprovechar las herramientas que tienen en sus manos. Si hay personas a su alrededor con conocimiento que pueden brindarles ayuda, acérquese. Es como dice la palabra, nosotros tenemos que arrimarnos a un buen árbol, aprovechar la sabiduría que tiene la otra persona, adquirirlo. Yo me acercaba a mis profesores de canto, me acercaba a personas que cantaban mejores que yo, y enséñame esto, cómo tú puedes llegar a esa nota, dime cómo tú haces. Y ellos me decían, haz esto, haz ejercicio de respiración, mira aquello, mira cómo aquel canta, cómo mueve la mandíbula, cómo se proyecta, porque yo, a pesar de que cantaba muy agudo, no me oía, no me proyectaba. Pero me fui perfeccionando en eso gracias al conocimiento que Dios me dio y a lo que pude O adquirir. sea, tú me estás hablando que la fe y la obra tienen que ir Tienen que ir juntas. de la mano. Veo que no es solamente en un ministerio evangelístico, pastoral, que siempre se habla de la fe y la obra, pero veo que en la adoración también tiene que ir la fe y la obra. Amén. Hay mucha gente que anhela cantar, anhela adorar, pero no se preparan. Pienso que por eso no ven materializado ese momento. Bueno, vamos a entrar un poquito más profundo. ¿Cuál será la diferencia entre cantar y adorar? Porque mucha gente confunde el cántico con la adoración. Yo creo que tiene que ver con que la persona sepa a quién le está adorando, que es lo que diferencia de lo que es un cantante. ¿Qué piensa usted de ese punto? Sí, bueno, en un punto de mi vida yo sentí que lo que estaba haciendo era algo vacío, porque a pesar de que cantaba en la iglesia, en lugares a donde iba con mi papá a cantar, yo sentía que simplemente era algo que yo estaba haciendo para que me vieran, para que me aplaudieran, para que dijeran, oye, canta bien, oye, felicidades, o me dieran la O sea, que mano. alguien puede estar adorando sin precisamente saber que le está adorando a Dios, o sin esa conciencia de que eso va dirigido a Dios. Sí, sí, puede haber gente así. Puede haber gente con esa falta de conocimiento simplemente cantando por O sea, demostrar un ahí talento. falta algo. Tiene que haber, aparte de los talentos y de un adorador cantar, eh, ese adorador tiene que haber tenido un encuentro con Dios. Sí. Yo creo que eso es lo que puede marcar la diferencia. Sí, Háblanos de ese encuentro, de ese momento. ¿Cuándo pasó de simplemente cantar a saber a quién tú le estabas cantando? Cuéntanos esa experiencia. Cuando yo tenía aproximadamente 15 años, 14, 15 años, yo nunca había sentido la presencia de Dios en mi vida. Siempre había sentido como un quebranto, pero oía de ese río que corría por, por nuestro cuerpo, por el ser, por el espíritu. Y yo decía, bueno, ¿qué cosa es esa? ¿Qué se siente? ¿Qué siente la gente cuando sale dando vueltas, cuando habla otro idioma? Para mí era algo que yo quería experimentar, pero nunca sucedía. Por más que yo me arrodillara, orara, le pidiera a Dios, nunca pasaba. Es como nosotros decimos, hay un momento y un tiempo de Dios específico para que eso suceda. Y recuerdo que en una actividad donde invitan a un hermano de otro lugar a predicar en la iglesia, había una gloria en el lugar tremendo, tremenda, tremenda. Y yo tenía mis manos levantadas y ahí estaba orando al Señor, pidiéndole que yo también quería recibir eso. Él fue directamente donde yo estaba. Cuando él hacía así con una mano me señala, yo sentí como desde mis pies hasta mi cabeza hubo como un temblor,
en mi cuerpo que yo sentí que literalmente era agua que estaba corriendo por todo mi cuerpo. Sentí como que se devolvía y subía como una ola. Y ahí comenzó Dios a mostrarme muchas cosas. Abrió mis ojos espirituales porque desde pequeña yo podía ver el mundo espiritual de una manera muy, muy tangible. Siempre tenía batallas espirituales, pero yo no entendía qué era eso. Hasta en ese momento, cuando tuve un encuentro con Dios, despierta el Señor esa visión en mí, despierta el Señor esa curiosidad en mi espíritu de saber qué había más allá. Allí comencé yo a buscar al Señor verdaderamente. Es como una vez una hermana me preguntó, ¿cuánto tiempo llevas tú en el Evangelio? Y yo le digo, bueno, yo llevo casi toda mi vida. Y luego ella me dice, ¿y el Evangelio en ti? Y yo, esa pregunta me hizo pensar, pues. Y yo dije, oye, hay una diferencia estar tanto tiempo en el Evangelio. Ahí fue la marca, ese momento. Sí. Vea la importancia del Espíritu Santo de Dios en un adorador, que se haga de la mano del Espíritu Santo, porque eso marcó un antes y un después. ¿Cómo viste ese cambio? ¿Cómo afectó positivamente ese cambio en tu relación con Dios y en cuanto a la adoración? Yo comencé a buscar a ese Dios que yo sentí en ese momento. Comencé a meterme en la iglesia. Yo me encerraba en la iglesia yo sola, ayunaba varios días. O sea, me iba en la mañana, cerraba la iglesia y me quedaba allí adorando al Señor. Allí tuve bastantes encuentros con el Señor. En una oportunidad estaba arrodillada, orando, adorando, y escuché la voz de Dios audible que me dijo en esa oportunidad, te amo. Así me dijo, te amo. Yo nunca había escuchado la voz del Señor y ese momento yo supe que real era el Señor. Comencé a estudiar el Evangelio, los Evangelios, comencé a estudiar la vida del Señor Jesucristo y ahí me fui enamorando más de Dios. Comencé a ver sus cualidades, cuáles eran sus virtudes y por qué nosotros teníamos que cantar dirigiendo nuestra adoración hacia esas virtudes. Por eso es que las canciones uno tiene que saber qué es lo que le está diciendo al Señor. O sea, adorar con entendimiento. Amén, sí. Sabiendo en qué dirección, a quién se está adorando, por qué lo está haciendo. Yo me imagino que eso tiene una relevancia, lo que tú me estás diciendo. Sí, sí, es verdad, porque había canciones que yo cantaba en donde no sentía la presencia de Dios y yo decía, algo está pasando, porque si en otra adoración yo siento a Dios, porque en esta no siento la misma conexión. Y yo comencé a analizar las letras de cada canción y a compararlas con la palabra. Oye, esta canción nombra los atributos de Dios, nombra cuáles son sus cualidades, cuáles son sus beneficios, de qué manera Dios te restaura. Habla del Espíritu Santo, habla del amor del Señor. Y cuando yo cantaba esas adoraciones, yo soy muy a la vieja escuela. O sea, a mí me gustan mucho las adoraciones de ahora, pero yo siempre trato de combinarlas. Si voy a cantar Espíritu Santo, es una canción que es bastante viejita, de Ignario. La puedo mezclar con una nueva de Averly, y ante tu altar estoy, pero con canciones que tengan que ver con lo mismo, que siempre vayan incluyendo al Señor en todo lo que ellas vayan diciendo. Sí, hubo una generación, mi hermana Ángela, que no sé si fue a propósito, pero era una tendencia hace unos 10 años atrás, que no querían nombrar a Dios, y entonces esas canciones se podían cantar en el mundo, cantarle al amor y cantarle a Dios también. Sí. O sea, automáticamente o conscientemente suprimían el nombre de Dios, del Espíritu Santo. Entonces las canciones sonaban bonitas, pero realmente era como que no querían identificarse plenamente con el cristianismo. ¿Para qué? Yo me imagino, para ellos venderse al mundo secular también. Pero yo analizo que la mayoría de todos esos cantantes ya desaparecieron y no están ahora mismo. No están. Ahorita hay una nueva generación de jóvenes y de nuevos grupos, de nuevos adoradores que vienen rompiendo directamente, hablando del Espíritu Santo, de Dios, de sus cualidades, de sus atributos. Y es lo que ahorita se está viendo como hay un gran avivamiento en cuanto a la adoración. ¿Cómo usted ve? Porque antes era la alabanza nada más. Sí. Ahorita uno puede decir que la adoración está tomando una relevancia importante a nivel ministerial en todas partes. ¿Cómo te ha visto ese mover que hay ahora en cuanto a la adoración? Para mí es un avivamiento. Sí, el Señor despertó una generación de adoradores en este tiempo. ¿Por qué? Porque
La adoración es algo más íntimo. Y en aquel tiempo, como usted dice, se tomaban esas canciones para dirigirse a dos públicos diferentes a la vez. La podíamos cantar en la iglesia, pero usted después la escuchaba En el en el mundo, mundo, bailándola por en una allá. discoteca también. Sí, la transformaban en salsa, era la misma letra, pero con otro sentido. De hecho pasa esto, hay gente que se convierte, que viene del mundo, que cantó, bailó una canción, se rascó con esa canción, y cuando llega a los caminos de Dios se da cuenta, no, que esa canción es cristiana. Sí. Eso a uno no le va a entrar por ningún lado, que tenga que decir, no, esa es cristiana. No, mi hermano. Yo me cansé de beber, de repente de rumbear, de bailar con esa canción, y entonces quieren usarla también para las cosas de Dios. Yo pienso que Dios es santo, yo pienso que las cosas de Dios son definidas. Son clase Lo aparte. que es de Dios, yo creo que marca una diferencia. Sí es. Yo creo que, vea, cuando una canción va dirigida a Dios netamente, el mundo la rechaza. Sí. Yo creo que el mundo, cuando la acepta, es porque hay algo turbulento o hay algo que no está claro. Hay una tibieza en esa canción allí. Sí, sí, es verdad. Porque para que el mundo la acepte, tiene que haber algo que no conecte realmente con Dios. Porque la tendencia o lo que el Señor nos ha dicho es que por el mundo seremos rechazados. Esa es la realidad. Seremos rechazados en cuanto al mensaje, el contenido, lo que trae una verdadera adoración. Bueno, esto es importante que ustedes lo vean porque ustedes son jóvenes. Tú eres una jovencita apenas con... ¿Qué edad tienes? 24 años. 24 años. Que el público quiere saber también si eres soltera. Ya hay unos que están solteros allí, que están viéndote allí, están escribiendo, a lo mejor comentando, están orando a Dios, Señor, por esa sierva. Pero ahorita usted va a saber si puede seguir orando o si no va a orar más por... No, hermano, por no ore más. No ore más. Ah, no, ya está listo. Más. Ya la respuesta está dada ya. No puede seguir orando. Amén. Quiere decir que hay boda pronto por allí. Claro que sí. Amén, sí hay boda, amén. Amén. En el nombre Bueno, lo del estamos Señor. creyendo, amén. Dime algo, mi hermana Ángela, acerca de una canción que te haya marcado espiritualmente, de las adoraciones que le marcan la vida a uno en algún momento. Bueno, sí, hay una adoración que tal vez ella no tuvo, no se conoció mucho así como ahorita las canciones impresionan, pero para mí fue una adoración que en un momento difícil de mi vida, el Señor me la dio y yo me apoderé de esa canción, la hice mía y esa canción se llama Anhelo tu presencia. Cántanos un pedacito allí de ese Anhela tu presencia. Esa dice: anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria y eres todo lo que quiero. Llena con tu poder este lugar, anhelo tu presencia. Wow, poderoso. Esa es la adoración que, bueno, el Señor en ese momento me entregó. Lloré muchísimo en esa situación que atravesé, pero me aferré a esa canción y entendí que a pesar de las turbulencias que nosotros podamos vivir a nivel familiar, social, cual sea, la presencia del Señor nunca se va a alejar de nuestra vida. Él siempre va a estar allí para nosotros y va a ser ese fuego que en medio del proceso va a evidenciar el poder de Dios en nosotros, de qué estamos hechos. Amén. Y hay algo que es importante que yo he visto que los adoradores en medio de procesos, Dios le da canciones, Dios le da una letra que muchas veces tiene que ver con ellos mismos, pero esas canciones se convierten en una administración para multitudes. En el caso tuyo queremos saber si Dios te ha dado alguna canción especial en algún momento. Bueno, sí, el Señor me ha entregado varias adoraciones, pero una que marcó mi vida fue una que el Señor me dio una lección, la más grande que he recibido en toda mi vida. Y fue en un momento en que yo creí que yo podía hacer las cosas por mi cuenta y que estando adorando en diferentes lugares a donde me invitaban, yo estaba haciendo lo que Dios quería, pero yo estaba abandonando mi intimidad con Dios.
O sea, yo creí que yo podía suplir mi intimidad con Dios estando ministrando en un altar. Y decía, bueno, si yo estoy sirviendo a Dios aquí, es lo mismo que si yo adoro a Dios en mi casa o si oro en mi casa. Es lo mismo, porque aquí adoro, aquí alabo, aquí esto. Hasta que en un momento, en diciembre, recuerdo yo, me invitan a una actividad y estoy adorando allí. Me sentí vacía, vacía completamente. Yo ese día sentí que yo no estaba dando nada. Así como me subí, así me bajé mal, mal. Estaba allí y se acerca una hermana y me cuenta una visión que vio en mí en ese momento. Y me dice, hermana, yo estoy viendo esto. Y yo, en mi mente yo dije, si la hermana me llega a decir algo que yo estoy bien con el Señor, que esto, yo ya sabía que es mentira. Pero la hermana me dice, yo vi una luz que estaba en ti. Y yo dije, ay, Dios mío, ya esta hermana está mal, porque yo no estoy orando, yo no estoy buscando, y ella me está diciendo que hay una luz. Y ella me dice, pero yo veo la luz, y la luz comenzó a descender de tu cabeza, fue bajando hasta tus pies y se extinguió. Y eso fue todo lo que vi. Tú debes saber qué es lo que está pasando. Y yo enseguida, eso fue un golpe a mi espíritu. Yo llegué a mi casa en la noche, en la madrugada, comencé a llorarle al Señor. Y yo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué me siento tan vacía? Y recuerdo que en esa madrugada abro la Biblia y leo la historia del centurión, de aquel hombre que estaba allí al lado de la cruz, teniendo a Jesús allí al lado de él y crucificado, agonizando, hasta que en un momento Jesús dice la palabra que él suelta y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice que expiró. Cuando sucede esto, la Biblia relata que el cielo se oscureció, la tierra comenzó a temblar. Dice que los sepulcros se abrieron, el velo del templo se rasgó. Y cuando sucede todo esto, que los muertos resucitan, el hombre mira hacia la cruz y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, el Señor me hizo entender que yo estaba cerca de la cruz, que yo estaba adorando, que yo estaba en su altar, pero que yo no estaba conociendo quién verdaderamente era quien estaba ahí, a quién yo estaba adorando. Wow, poderoso. Y en medio de ese proceso, el Señor me regala esta adoración que se llama Cerca de la Cruz. Y yo comencé a cantarle al Señor esa canción diciéndole de esa manera, pues, tan cerca de la cruz, tan lejos de entender lo que realmente es, lo grande de su ser. Caminé, creí que te agradaría y fallé. Corrí con mis propias fuerzas, desmayé. Y es que hoy me he dado cuenta, me alejaba de las cuerdas que me unían a tu ser. Y hoy vuelvo a ti, necesito que me llenes otra vez. Que mi casa tu calor vuelva a tener, que remuevas hoy las piezas, si es preciso que estremezcas la tierra bajo mis pies. Wow, sobrenatural. Wow, esto me deja una enseñanza tremenda y siento la presencia de Dios aquí. Que el servirle a Dios no va a sustituir nunca la intimidad con Dios. Nunca. Dios quiere una relación directa con nosotros. Sí. Y si en medio de esa intimidad hay un servicio, ese servicio va a ser agradable a Dios. Sí. Pero si una persona se dedica a servirle a Dios y no hay intimidad, verdaderamente que Dios ese trabajo no lo ve con agrado. Esto verdaderamente es una buena enseñanza, hermana Ángela. Esto yo estoy seguro que va a ministrar a mucha vida. Esta palabra va a marcar vidas, porque yo creo que los altares están llenos de personas que están cerca de la cruz como el centurión, pero ausentes de la realidad del que está en la cruz y de lo que está haciendo allí. Amén. Es poderoso. Sí, ya esa palabra está ministrando a mi vida de una manera especial. Amén. Amén. Yo creo que esa canción vino revelada por el Espíritu Santo. Amén. Amén.
Bueno, yo pienso que los adoradores, hermana, tienen una atmósfera, eh, tienen la responsabilidad, perdón, de traer una atmósfera espiritual en el lugar. ¿Cómo debería ser esa búsqueda o esa vida devocional de un adorador que ministra en muchos lugares, como en el caso suyo, que la estamos viendo en casi todos los eventos importantes de aquí de Ciudad Guayana? Para mantener esa unción fresca, ¿cuál es la rutina? ¿Cuál es la búsqueda de un adorador? Bueno, pastor, lo que Dios ha tratado conmigo, y le doy la gloria a Dios por la honra que me ha dado desde que yo comencé a servir al Señor como era. O sea, a enfocarme y a conocerlo, a enamorarme cada día más de Dios. Primero, nosotros tenemos que estar conscientes de que todo lo que hacemos nosotros prácticamente no es de nosotros. O sea, lo que hacemos todo es para Él. Él es quien hace a través de nosotros. Nosotros simplemente somos instrumentos. Y lo certifico, lo digo con tanta seguridad, pastor, porque actualmente yo estoy pasando por una situación en mis cuerdas vocales que yo no debería estar cantando. Porque mi voz no es la misma que yo tenía cuando era pequeña. Yo pasé por una situación en donde yo casi quedo sin voz. Ahí fue otra situación en donde Dios me enseñó que de qué otra manera yo iba a adorar a Dios si no le podía cantar. Ahí fue que yo entendí que hay otras maneras de cómo tener una relación con Dios, que no es nada más adorando, no es nada más cantándole un himno, sino también con tu obediencia, con tu humillación, con tu consagración, siendo un ejemplo, como dice la palabra en el libro de Timoteo, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mis pastores me enseñaron esto. Un adorador en medio de este tiempo, en medio de esta generación difícil, tiene que enamorarse de Dios, amar a Dios y enfocarse en conocerlo, en leer la palabra. Si nosotros no leemos la palabra, nunca vamos a tener nada que dar, porque en el momento de ministrar a un pueblo, lo que va a edificar verdaderamente es esa palabra. No es lo que tú viviste, sino lo que tú aprendiste a través del Señor. Entonces, un adorador tiene que orar al Señor. Cualquier creyente, cualquier siervo de Dios tiene que tener una vida de oración. ¿Qué pasa con esos adoradores cuando sueltan una palabra en medio de una administración y esa palabra desata una gloria? Tiene que haber un trato de Dios allí con respecto a lo que es la palabra de Dios en medio de la adoración. Sí. En tu experiencia, ¿qué Dios te enseñó con respecto a eso? Bueno, la palabra por sí sola ella tiene un poder. Y si nosotros acompañamos lo que es la adoración junto con esa palabra, yo he visto que eso genera una explosión en el mundo espiritual. Amén. La Biblia dice que nosotros tenemos que probar y ver. Entonces, en medio de este aprendizaje, en medio de lo que yo he estado viviendo en el Señor, entendí que si yo fusiono estas dos cosas, lo que es la adoración y la palabra, oye, la manifestación del Señor es grande, es poderosa, porque la adoración llega y rompe con las estructuras mentales, puede entrar y tocar los sentimientos, las emociones, bien, pero cuando la acompañas con la palabra, ella va más allá, como dice la palabra del Señor, ella quebranta, llega hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si fusionamos estas dos cosas en el Señor, oye, ¿qué no puede suceder ahí? Amén. ¿Quién ha influenciado en tu vida que tú digas, oye, esa persona me impulsó en un momento clave de mi vida a nivel ministerial? Bueno, han habido muchas personas a lo largo de esta trayectoria, personas que el Señor ha puesto en mi camino. Una de estas personas que me enseñó qué era la verdadera adoración fue mi papá. Yo nunca fui una persona muy abierta, siempre fui cerrada, pues no tuve un núcleo tan amplio, o me acerqué mucho a las personas, ni incluso mucho a mis pastores, pues siempre ellos estaban allí, pero no fui de ese tipo de ovejita, que siempre vive pegadita de sus pastores, no. Pero
En un momento también quien me dio una palabra fue mi copastor. Yo estaba iniciando y él me dice, oye hija, yo quiero que tú en medio de la adoración sueltes una palabra, una administración. Y yo sentía que eso era, bueno, no sé, eso me lo está diciendo y como que me está obligando, pero más bien me estaba impulsando a algo diferente. Cuando yo hice eso en medio de una escuela dominical, estábamos varios adoradores, el Señor me impulsó a soltar una palabra. Yo vi el cambio que produjo eso allí, no solamente en el lugar, sino en mí, porque nosotros somos emisores y receptores de la presencia del Señor. Entonces, de lo que yo recibí, el Señor lo impartió y fue como una cascada que llenó el lugar y la gloria del Señor descendió allí. Entonces, creo que... Eso fue como un empujoncito que te estaba dando el pastor. Sí, fue Yo me imagino que él veía en ti un potencial de que podías dar más, de que había algo donde no había llegado en ese nivel. Bueno, estamos contentos pues en esta hermosa entrevista, vea todo lo que hay detrás de un adorador, de una adoradora. Amén. Siempre se habla de la guerra, mi hermana Ángela, que hay a nivel de persecución de los profetas, pero yo casi nunca he escuchado de que los adoradores tienen guerra, que los persiguen, que se les levante el enemigo. Yo no he escuchado esos testimonios. ¿Qué dice usted? Sí tienen guerra, persecución, envidia. Cuéntame. Sí, mi hermano pastor, de verdad que eso se ve bastante. A nivel espiritual es una guerra tremenda porque el enemigo te ataca a nivel de salud, a través del orgullo, para que te llenes de altivez, para que tú te creas que eres tú la del momento, para que creas que eres tú la persona que tiene la mejor voz o que se monta en los mejores escenarios. Y siempre le he pedido al Señor que moldee eso en mí, que yo no quiero llegar a ser una persona arrogante, no quiero que me vean como una persona altiva. O sea, la humildad es clave en un adorador. La humildad es sumamente importante en la vida de un adorador. Amén. Porque, y bueno, y creo que en los caminos del Señor, una persona que ama a Dios tiene que ser humilde. Claro, por supuesto. Tiene que reconocer que toda la gloria es de Él. Y bueno, y a nivel de eclesiástico, tal vez así, de reconocimiento, a veces las personas creen que uno está haciendo competencia con otros adoradores que también se están levantando. Y la verdad es que yo no estoy, ahora que yo lo he entendido, yo no estoy para impresionar al hombre. Se habla mucho de competencia. Sí, competencia. Y sobre todo en los grupos de adoradores. Sí, es verdad. Tú no perteneces a ningún grupo, tú cantas tú sola. Bueno, el Señor me dio una lección a través de eso. Yo decidí desligarme de varios grupos a donde pertenecí. Y actualmente, bueno, apoyo en mi iglesia al grupo de adoración. No sé si tú concuerdas conmigo. Yo soy pastor, hay grupos de adoradores. Y conozco mucha gente que adora. No es fácil estar en un grupo de adoradores. ¿Verdad que no es fácil? No es nada fácil. Yo digo que una de las cosas más difíciles que hay es pertenecer a un grupo de adoración. Sí. Porque hay diferentes caracteres, hay diferentes mentalidades, diferentes formaciones. Sí. Hay inclusive muchas personas que tienen buenos talentos pero tienen traumas. Sí. Y el enemigo aprovecha las debilidades de los adoradores para ponerlos a enfrentarse uno con otro o a pensar cosas que inclusive ni siquiera existen. Pienso que el que esté en un grupo, que permanece en un grupo, es porque son personas que tienen que tener un buen moldeo en su carácter y buenos frutos del Espíritu. Sí, así Lo que no es fácil. No es nada fácil. A mí no se me ha hecho fácil llevar adelante los adoradores que tenemos. Sin embargo, hemos logrado con bastante oración, enseñanza, formación ministerial. Ahora, es importante que a nosotros no se nos ha hecho tan difícil porque son de la misma iglesia. Bueno, tenemos que caminar bajo el mismo pensamiento. Más difícil para mí debería ser si son de diferentes congregaciones, de diferentes formaciones, es mucho más difícil. Y bueno, al final yo he visto gente como tú que optan por estar solos, adoran a Dios desde su perspectiva, de lo que Dios le entrega y van hacia adelante también. Sí, amén, sí, es verdad. Bueno, yo a los grupos que pertenecí adquirí bastante conocimiento. Eran grupos no era un grupo de adoración, eran grupos de canciones
que si cantábamos gaitas o vallenatos y así nos invitaban, pues era un grupo también familiar. Pero yo entendí que no estaba, o sea, no era mi área. Mi área siempre fue las canciones más suaves, la adoración. Aprendí, pero mi área era esta. El Señor me permitió el año pasado trabajar con el grupo de adoración de mi iglesia al frente. Y, y bueno, es como usted dice, pastor, uno tiene que lidiar con bastantes caracteres y diferentes maneras de cómo ellos perciben la O adoración. sea, Cómo también ellos... enseñas a otros. Tú das Sí, clase de también el canto. Señor me ha permitido dar clases, sí, Wow. formar a varios jovencitos que se han querido levantar también en eso y aprender, pues. Sí me gusta mucho eso, me gusta enseñar. Amén. Me gusta mucho enseñar y que aprendan, que se formen, y siempre lo hago basado en la palabra, y que sepan que lo que hacemos lo hacemos es para el Señor y no es para Amén. show. Consejo final a esa generación de avivamiento de jóvenes que se están levantando, sobre todo aquí en Ciudad Guayana, en Venezuela. ¿Qué palabra le das a ellos de motivación para esa gente que quiere, anhela adorar a Dios? Bueno, mi pastor, lo que hemos venido hablando acerca de todos los adoradores, los que nos están viendo, los que tienen ese sentir en su corazón, donde desean, anhelan adorar al Señor. Muchos dicen que, bueno, se tiene que nacer con el talento, pero eso también se puede formar, y como le acabo de decir, yo también enseño y digo que si alguien puede hablar, puede cantar. Pero también si va acompañado del respaldo de Dios, eso es algo que también es bastante importante. Si el Señor te llamó a ser adorador, crece en eso, aprende, fórmate, hablando de nivel profesional, es importante. Y en el Señor como adorador, lee mucho la palabra, enfócate mucho en el Señor. No mires quién está creciendo al lado tuyo, enfócate en lo que Dios quiere hacer contigo, en el llamado específico que tiene el Señor contigo, porque a veces viendo a los demás crecer o que se nos adelantan o ven que tienen mucho más alcance, pierdes tu enfoque en Dios, entonces no es la idea. Y quiero regalarte también una palabra. Esta es una palabra que el Señor marcó en mi vida durante muchos años, mientras estaba en esta etapa de aprendizaje, todavía estoy. Pero dice en el Salmo 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, el Señor nos va a enseñar todas las cosas, todo lo necesario. Nosotros tenemos que simplemente caminar por fe, en obediencia y con bastante humildad, reconociendo que toda la gloria es del Señor, orando, buscando a Dios en intimidad, enamorándote de Dios, conociendo sus cualidades, sus atributos, que sepas verdaderamente para quién estás adorando, para quién estás cantando, sin decir palabras al aire o para impresionar al hombre. Nuestro único propósito como adorador es exaltar el nombre del Señor. Para eso hemos nacido, para eso hemos recibido este don de parte del cielo, que es para adorar, y esto no es solamente aquí en la tierra, sino por la eternidad. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos en Amén. eso. Buena. Yo creo que va a haber una segunda parte de esta entrevista también. Puedo definir pues a mi hermana Ángela como una joven enfocada en lo que Dios le entregó, y creo que vamos a tener muy buenas noticias de este ministerio y de lo que Dios va a hacer con ella en esta nación de Venezuela y en el gran avivamiento. Así que bueno, nos despedimos. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Amén. Muchas bendiciones.